Jesucristo, el Hijo de Dios, no fue ajeno a la tentación. Aunque revestido de poder y gloria eterna, decidió caminar entre nosotros, compartir nuestra fragilidad y enfrentar las mismas pruebas que todo ser humano, porque el plan de Dios no era apartarlo del combate espiritual, sino mostrar a través de él que la victoria sobre el mal es posible cuando se permanece fiel al Padre. Dios, en su infinita autoridad, gobierna sobre todo lo que existe. Nada ocurre sin que Él lo permita. Y sin embargo, existe un enemigo que se levanta contra su obra. El diablo, siempre al acecho, siempre buscando el momento de debilidad para apartarnos de la voluntad divina. No lo hace con violencia inmediata, sino con sutileza, seduciéndonos con ilusiones de poder, con promesas de placer, con soluciones rápidas al dolor. Ninguno de nosotros está libre de esto. Esta es la historia de aquel día, o más bien, de aquellos 40 días en los que el cielo y el infierno se encontraron en un mismo escenario, el desierto. Jesús había sido bautizado por Juan el Bautista en las aguas puras del Jordán. El momento fue solemne. El río, testigo silencioso de incontables historias, ahora presenciaba la más grande de todas. Cuando Jesús salió del agua, el cielo se abrió en un resplandor indescriptible y una voz majestuosa, inconfundible, llenó el aire. Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Aquellas palabras no solo confirmaban su identidad, sino que marcaban el inicio de una misión que cambiaría el destino de la humanidad. Fue un instante glorioso, lleno de paz y gozo celestial, pero también el preludio de una batalla invisible. Porque justo después de esa confirmación divina, el Espíritu Santo no lo llevó a un lugar de honra ni a la comodidad de un hogar, sino que lo condujo como un guerrero que se prepara para la guerra hacia un territorio implacable. Lo impulsó hacia el silencio abrasador del desierto, un lugar donde el alma se enfrenta consigo misma y donde cada sombra puede ser un recordatorio de la soledad. No era casualidad. Jesús comprendía que allí, lejos de todo refugio humano, lo esperarían el hambre, la sed, el peso del cansancio y, por encima de todo, la confrontación directa con el tentador, ese enemigo que no duerme y que no se cansa de querer quebrar la fe. El paisaje era implacable. Colinas áridas que se extendían como olas de piedra, un sol inclemente que quemaba la piel durante el día. El viento arrastraba granos de arena que golpeaban el rostro, como si cada partícula quisiera desgastar su cuerpo antes de tiempo. Jesús caminaba despacio, no para ahorrar fuerzas, sino porque cada paso era un acto de obediencia al Padre. Durante 40 días y 40 noches no probó bocado. Su alimento era la oración, su descanso, la comunión con Dios. Pero el cuerpo humano es frágil, y con el paso de los días, los músculos se resentían, la boca se secaba, y el estómago clamaba por alimento. Y fue entonces, cuando el mal hizo presencia ante nuestro Señor. No surgió envuelto en llamas ni con el estruendo de un trueno. Llegó como la serpiente que se desliza sin ser oída, dejando tras de sí un rastro de inquietud. Su sombra se proyectó primero, alargándose sobre las piedras calientes, hasta que su figura se reveló. Una silueta retorcida, casi humana, pero marcada por una oscuridad que parecía absorber la luz a su alrededor. Su piel, cenicienta y tensa, mostraba grietas como tierra reseca, y en sus ojos, dos destellos fríos e inhumanos, se adivinaba una malicia antigua. Cada paso suyo no levantaba polvo, sino un extraño silencio que parecía apagar hasta el murmullo del viento. No hubo gritos, no hubo violencia inmediata, solo una voz suave, casi susurrante, pero cargada de veneno. El diablo, paciente y calculador, había aguardado el momento de mayor debilidad física para atacar. Se inclinó ligeramente hacia Jesús, como quien comparte un secreto prohibido, y con falsa cortesía lanzó su primera oferta. Si eres el Hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en panes. En ese instante, las piedras del desierto parecían mirarlo, como si pudieran transformarse en alimento. Jesús, con el rostro marcado por el ayuno, podía sentir el peso de esa tentación, saciar el hambre en un instante, pero sabía que no se trataba solo de pan, sino de algo más profundo, y así, con firmeza, respondió citando las Escrituras. Está escrito: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquí, hermanos, hay una lección que no podemos pasar por alto. El verdadero sustento del alma no es el alimento que sacia el estómago, sino la presencia viva y constante de Dios en nuestro corazón. El pan del mundo calma el hambre por unas horas,
pero el pan que viene del cielo alimenta para la eternidad. Jesús, debilitado en cuerpo, nos muestra que el alma que se alimenta de la palabra y de la comunión con el Padre permanece firme aun cuando la carne tiembla. No se trata solo de rechazar una tentación física, sino de afirmar que nuestra vida entera depende de Dios y no de las soluciones rápidas que el enemigo ofrece. Porque el pan se consume y se acaba, pero la palabra de Dios permanece para siempre, sosteniendo al que cree, fortaleciendo al que confía y levantando al que se ha caído. Pero el diablo no se rinde fácilmente. Con astucia lo llevó hasta la ciudad santa, Jerusalén. Allí, sobre el punto más alto del templo, la vista era sobrecogedora, la ciudad entera a sus pies, los tejados brillando bajo el sol, las multitudes que transitaban sin saber lo que estaba a punto de suceder. El tentador, fingiendo piedad, habló de nuevo: «Si eres hijo de Dios, lánzate abajo, porque está escrito: mandará a sus ángeles que te cuiden, y te sostendrán para que tu pie no tropiece en piedra». Noten la trampa. El diablo, maestro de la mentira, se atrevió a tomar la misma palabra de Dios en sus labios, pero no para honrarla, sino para retorcerla. La recitaba con falsa solemnidad, como un actor que interpreta un papel, intentando sembrar en Jesús la semilla del orgullo y forzarlo a poner a prueba al mismo Padre. Allí, en lo alto del templo, el viento sacudía los bordes de la túnica de Jesús, y a sus pies la ciudad entera se desplegaba como un mosaico vivo, las calles repletas, el bullicio lejano, la altura que mareaba. El tentador se acercó, susurrando al oído como quien ofrece un reto imposible de resistir, sus palabras resonando con un eco venenoso: «Lánzate, demuestra que eres quien dices ser». Pero Jesús, con la mirada fija y serena, sin ceder un solo paso, respondió con voz firme que cortó el aire como una espada: «También está escrito: no tentarás al Señor tu Dios». Esta segunda respuesta es un recordatorio para nosotros. La fe no es un espectáculo, ni una prueba constante a Dios. La fe es confianza, incluso cuando no vemos señales visibles. Frustrado, pero con la frialdad calculadora de quien aún cree tener una oportunidad, el diablo hizo su último movimiento. En un instante, como arrastrado por una fuerza invisible, Jesús fue llevado a la cima de una montaña tan alta que las nubes parecían rozar sus pies. El viento soplaba con fuerza, azotando su rostro, y a su alrededor el cielo se teñía de tonos rojos y dorados por un sol que caía en el horizonte. Desde allí la vista era sobrecogedora. Todos los reinos de la tierra se desplegaban como un manto de gloria, ciudades resplandecientes, palacios bañados en oro, ejércitos marchando con paso firme, riquezas que brillaban como si el mundo entero estuviera hecho de luz y promesas. Era un espectáculo que podía seducir a cualquier corazón humano. El tentador, de pie junto a Jesús, hablaba con una voz grave y lenta, como si cada palabra buscara abrir una grieta en su espíritu: «Todo esto te daré, si te postras y me adoras». La propuesta quedó suspendida en el aire, como una sombra que cubre el alma, esperando una respuesta que podría cambiarlo todo. Era la oferta de un poder inmediato, sin cruz, sin sufrimiento. Pero también era la mentira más grande: cambiar la adoración al Creador por la sumisión a una criatura caída. Jesús no vaciló. Su voz, ahora más firme que nunca, resonó en el desierto: «Vete, Satanás, porque está escrito: al Señor tu Dios adorarás, y solo a Él servirás». Y así, derrotado y humillado, el diablo se retiró. No fue una retirada tranquila, sino una fuga cargada de furia contenida. Su sombra se desdibujó entre las rocas, arrastrando consigo un aire pesado, como si la tierra misma se estremeciera bajo el peso de su fracaso. Sus pasos, invisibles pero presentes, dejaban tras de sí un eco distante, un murmullo de odio y promesas de volver. El silencio volvió a cubrir el desierto, pero no era el mismo silencio de antes. Ahora era un silencio denso, lleno de la victoria de Dios, impregnado de obediencia, de gloria y de una paz imposible de quebrar. Entonces, desde lo alto la luz del cielo se abrió nuevamente y ángeles descendieron, envolviendo a Jesús con un resplandor suave, sirviéndole y consolándolo. Su presencia llenaba el lugar de un perfume celestial, como un anticipo de la gloria eterna. Jesús había vencido, no con la fuerza de la carne, sino con la fidelidad del alma y la autoridad de la palabra. El enemigo se había ido, y el Hijo de Dios estaba listo para comenzar la misión que salvaría al mundo. Y aquí está el mensaje para nosotros: la tentación siempre vendrá, y a menudo cuando estemos más débiles.
pero si Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre, enfrentó al enemigo con la palabra del Padre, ¿cuánto más debemos nosotros aferrarnos a esa misma palabra? En el desierto de nuestras vidas, cuando todo parezca árido y difícil, recordemos, no solo de pan vive el hombre.